El tema, como lo menciona el ingeniero Orlando, respecto del predio y respecto de las acciones judiciales, hoy voy a tratar de exponerlo de manera muy breve, pero sí desde la óptica de lo judicial, que me logren entender algunos aspectos que, de acuerdo al análisis que muchos han realizado de esta situación, no han logrado comprender. Y es que, como lo mencionábamos en la rueda de prensa pasada, todo este tema del terminal, concejal Jessica Ortega, tiene unos antecedentes muy trascendentales y complejos que a veces desconocen. Me gustaba su diapositiva, pero desafortunadamente paró en el 2006, no continuó con el 2011, el 2013, el 2014, el 2017. ¿Qué sucede con estas vigencias? Como usted lo mencionaba, en el 2006 se suscribió la escritura pública 632 de 2006. Un acto escritural entre el municipio y unos privados, el cual tenía dos alcances. Uno, la venta de las 22 hectáreas y otro, la donación o cesión de las 4 hectáreas que hoy pues muchos han intervenido, pero realmente no conocen a fondo qué ha pasado con esto. Pues imagínense que en el 2011 el Comité de Ganaderos interpone una acción de nulidad frente a este acto escritural. Y ahí paró usted en su presentación. No hizo mención a esta acción de nulidad ante la justicia ordinaria. Cuando mencionaba ahorita que estos asuntos son muy complejos es porque dependiendo del asunto o la naturaleza del objeto de la controversia, conoce un juez natural, ¿cierto? Cuando son actos administrativos de la administración, valga la redundancia, conoce el contencioso administrativo. Cuando interviene un particular, como en este caso se trata de una escritura pública, interviene la justicia ordinaria. Son competencias funcionales totalmente independientes. Viene este juez segundo civil del circuito y hace un análisis a ese negocio, a esa escritura de 2006, donde el Comité de Ganaderos demanda parte por la preocupación de la donación de las 4 hectáreas. Pero dentro de sus pretensiones pidió el aniquilamiento de toda la escritura. ¿Qué significa eso? Que dijo, declárese nulo toda la venta. El mismo comité demandando la escritura pública. Viene el juez segundo civil del circuito y dentro de los trámites procesales finalmente emite una sentencia. Y dice, revisados los presupuestos del Código Civil, ¿cierto? Que son los que rigen este acto, no hay ilicitud. Analizó la capacidad para suscribir el documento, porque es un documento interpartes entre varias partes. Analizó otros aspectos frente al negocio jurídico y dijo, no es ilícito. El negocio de la escritura pública está ajustado a derecho. La justicia ordinaria, juez natural. Entonces, ahí hago un paréntesis, como el comité estaba en esa situación de no querer entregar las 4 hectáreas y atacó la escritura pública en un todo, porque si uno ve las pretensiones del doctor Orlando Vega, que fue el demandante por el Comité de Ganaderos, era la nulidad de toda la escritura. Entonces el juez le tocó abordar la nulidad absoluta, los elementos y los elementos de la nulidad relativa. Como quiera que el juez en el 2018 toma esa decisión, el Tribunal Superior de Distrito Judicial, apelada a la decisión del juez de primera instancia, el Tribunal Superior confirma la decisión. Y ahí vienen varias apreciaciones bastante interesantes frente a esta escritura 632. Primero le reconoce los derechos que tiene el particular, es decir, el Comité de Ganaderos, y hace unos antecedentes respecto a lo que exponías allá, que la señora Constanza Reyes adquirió el predio en el 87, ¿cierto? Que ella lo que adquirió fue la falsa tradición.
¿Qué significa con eso? Que adquirió unos derechos de una ocupación, posesión, mejoras, que no se le pueden desconocer. Y que al municipio lo que le estaban comprando o lo que estaba enajenando al comité era la titularidad de dominio. Dos derechos que aquí hay que tener absolutamente claros sus titulares. Por eso reprochamos inclusive, me voy a meter en esto que no era mi competencia, el análisis de la Contraloría, porque no discriminó dentro de esos 14.500 millones, dentro de su informe final, a quién se le atribuyen. ¿Le desconoce los derechos a los particulares? ¿Quién generó ese detrimento? ¿O de quién son esos derechos? Cierro paréntesis. El Tribunal Superior de Distrito Judicial le reconoció en su fallo, permítame, me dicen que no puede leer, pero esto es para una fecha, en su fallo del... Tranquilo, doctor, continúe. ...27 de junio del 2018. Dice, no hay nulidad absoluta del acto escritural de ese negocio y trae a colación estos derechos de los particulares. Y es claro que el municipio solo tiene la titularidad de dominio. Lo demás lo tienen los particulares. Bueno, concluye él diciendo el negocio es lícito, ¿sí? Para que hoy tengamos claro esos antecedentes. Pero me devuelvo nuevamente. En el 2013, como el comité no entregaba esas 4 hectáreas, pues viene e interpone una acción popular. Esa acción popular lo que pretendía era la recuperación de esas 4 hectáreas porque el comité no las quería devolver. Viene el Tribunal Administrativo de Casanare y emite su fallo, inclusive un fallo sustitutivo porque el tribunal, dentro de su fallo inicial, se fue más allá de lo pretendido por el actor popular y por sentencia del Consejo de Estado le dijo, me sustituye su decisión, usted no se puede meter a estudiar sobre las 22 hectáreas, solo limítese sobre las 4 hectáreas que era el objeto de la causa pretendida por el actor popular. Y viene el Tribunal Administrativo de Casanare y este 4 de marzo de 2015 emite un fallo sustitutivo diciéndole al municipio, ordenándole al comité entregar las 4 hectáreas y ordenándole al municipio pues, realizar todas las actuaciones pertinentes para la recuperación de esas 4 hectáreas y sumado a ello le ordena al municipio que inicie. Y leo, arreglo enseguida. El municipio de Yopal deberá instaurar, si no lo ha hecho, el medio de control judicial a que haya lugar contra el acuerdo 24 del 2001, expedido por el Consejo de Yopal, y contra la escritura 632 del 12 de mayo del 2006. Si no lo ha hecho, dice el Tribunal Administrativo. Pero él reconoce que ya la justicia ordinaria venía analizando la legalidad de la escritura pública. El tribunal también dentro de su fallo popular, como lo mencionaba en su exposición, dijo, fue un contrato ilícito desde mi óptica como contencioso administrativo. Pero el mismo tribunal, honorables, dentro de su fallo reconoce que no es el juez natural para pronunciarse y decidir sobre ese negocio jurídico. Por eso es que le ordena al municipio iniciar el proceso o la acción pertinente, el medio de control que le aplica de acuerdo al asunto y la naturaleza. ¿Pero por qué traigo esta acción popular 2013-084? Porque el tribunal sí encontró que efectivamente él no podía pronunciarse frente al negocio jurídico contemplado dentro de la 632, sino él hace un análisis respecto, pero se limitó a decir, sea el juez natural quien decida. Y el juez natural, como lo mencionaba, era la justicia ordinaria que ya venía analizándolo. Pero lo hizo de manera parcial porque era sobre la escritura 632 de 2006. En el 2014, como lo mencionaba aquí nuestro concejal Rojas, viene la popular 2014-00234. Actor popular, Oromairo Abella. Dentro de este medio de control,
Se estudia toda la problemática del terminal, mal llamado terminal de transporte actual. Y finalmente el Consejo de Estado, como todos sabemos, ordena que se construya un terminal homologado, ¿cierto? En su fallo de fecha lo tiene, se la presté al concejal y le ordena a la administración realizar todas las actuaciones tendientes. Eso fue en el 2019, 13 de junio del 2019. Para que se construya un terminal homologado. Desde ahí nace la necesidad de realizar actuaciones tendientes a tener un terminal de transportes en la ciudad de Yopal. Pero, como lo mencionaba un concejal, viene otro medio de control, otra acción. Por eso es tan importante tener los antecedentes de todos esos medios de control y acciones, que es la que tiene que ver con Ceiba, la 2017-00266, donde finalmente se le ordena al alcalde realizar un estudio, ¿cierto?, para evaluar las unidades de negocio y definiera la suerte o la vida jurídica de Ceiba, ya como todos lo conocen. Dentro de este producto de consultoría y este medio que cursaba ante el juzgado segundo administrativo, se allegó el producto y recuerdo yo, porque yo también fui apoderado en el 2017, 2018, 2019 de ese proceso, que se le entregó el producto en el 2019, si no estoy mal, y el juez respecto del producto lo recibió y finalmente archivó esta acción popular porque se había cumplido. Pero ¿qué dice este producto de consultoría? Que, y voy a leerlo, la mejor opción es la de crear una empresa de economía mixta que permita la participación plural del municipio de Yopal, las empresas de transporte, los comerciantes, en general todos los sectores que quieran participar en el capital accionario. Esta con autonomía financiera, personería jurídica, con autonomía necesaria en su patrimonio y organización propios, el cual se regirá por las disposiciones de acuerdo al tipo societario que se constituya, el cual requiere ser un modelo totalmente autónomo. ¿Por qué es importante este producto y frente a la autonomía? Porque es que la SEN, la Sociedad de Economía Mixta, ya como lo expuso el ingeniero Orlando y todos los demás, goza de una personería jurídica. Se sujeta a sus propias disposiciones, esto es, al derecho privado. ¿Qué está sucediendo aquí? Que están tratando por vía de acciones contenciosas, como está la acción popular que acabaron de impetrar, pidiendo que se adopten medidas sobre lo que puede decidir es un juez natural, para este caso la justicia ordinaria, es decir, están pidiendo que se suspenda la escritura pública que entregó a la CEN, está pidiendo que se suspendan unos actos propios de la Sociedad de Economía Mixta, que se rige por el derecho privado, se rige por las disposiciones especiales del Código de Comercio y por sus órganos de administración, como es la Junta Directiva del Consejo. Por eso tiene autonomía jurídica. Y aquí se le está atribuyendo al municipio unas actuaciones que son propias de la Sociedad de Economía Mixta, y más cuando es una SAS, por las disposiciones de la 1258 del 2008, y lo que no esté reglado a ello se sujetará a las reglamentaciones de la sociedad anónima. ¿Qué es todo esto? Derecho privado. Código Civil, Código de Comercio, sociedades, todo lo demás. ¿Por qué es importante? Qué pena, lo interrumpo. Es que me gustaría que dejáramos entonces la claridad sobre un punto específico de lo que su merced acaba de manifestar, porque me parece que es importante dejarlo claro de acuerdo con lo manifestado. Es decir, que en este momento se cuenta con una sentencia en segunda instancia donde se declara la total legalidad del negocio jurídico realizado mediante la escritura 632 del 2006. Ok. Y que por lo tanto, referente a lo que se demandó en nulidad absoluta de dicho contrato, al día de hoy se encuentra totalmente saneado, que es diferente a la acción popular que discute la nulidad del acuerdo municipal. Porque es que es importante, ¿por qué, doctor?
y qué pena que me tome la atribución de interrumpirlo, porque existe un acto, una acción judicial que determinó la legalidad del negocio jurídico de compraventa en la escritura, contenida en la escritura 632, y por tanto, ya al día de hoy, un juez natural determinó que el negocio jurídico se llevó en debida forma. Cuando se demanda la nulidad de un contrato, el juez entra a revisar la nulidad absoluta del contrato, no puede decir solo voy a revisar una parte. Una parte. Entonces, ante ese hecho, si llega a salir la sentencia de la acción que demanda el acuerdo municipal, afectaría lo que ya por cosa juzgada está determinado en el negocio jurídico. Es una pregunta clave porque aquí lo que han dicho los compañeros es que hoy todavía se discute la falsa tradición. Para mi criterio no estaríamos discutiendo una falsa tradición ya, porque ya hay una cosa juzgada. Pero quiero que usted me aclare si efectivamente la decisión que tome el juez administrativo frente a la nulidad del acuerdo 24 del 2006 afectaría como tal lo que ya un juez natural ha determinado como legal frente a la realización de un negocio jurídico de compraventa y de cesión o donación de derechos o de la titularidad. Esa es la primera pregunta. La segunda, en caso que afectaría, porque en caso de que el juez determine la nulidad del acuerdo municipal, tendría que retrotraerse entonces y afectaría los negocios jurídicos privados que se han llevado a cabo posteriores a la sentencia que determinó la legalidad de esa celebración de contrato de compraventa. Es decir, las ventas posteriores, porque en su momento lo que decidió el Tribunal Superior era que la compraventa fue legal y que efectivamente el comité departamental era el titular del predio. Posteriormente se hicieron unas ventas. Esos terceros de buena fe y compradores tendrían que entrar a retrotraer los negocios ya existiendo una sentencia y ya ahora hoy esta acción popular que denunciaban afectaría al mismo. Es importante aclarar eso y dejarlo claro para que esa discusión que hoy se llevó acá quede ante la comunidad absolutamente clara. Ya diferente es la pertinencia de la resolución que expidió la administración. Hablemos única y exclusivamente de lo que es la falsa tradición saneada o no, o discutida o no, dentro de las acciones legales que usted estaba comentando. Bueno, efectivamente, eso es lo que estamos intentando hacer entender en la respuesta de esta nueva acción popular. E intentamos hacerle entender a la Contraloría de la complejidad justamente de estas decisiones judiciales, ¿sí? Donde no se ha resuelto en algunos aspectos unos puntos. Por ejemplo, la acción de nulidad que mencionaban del acuerdo 024 del 2021, la cual está en curso en el juzgado tercero administrativo, pero que mal haría yo como abogado, sabiendo que de eso se trata el litigio, tener diferentes posturas totalmente razonables, totalmente objetivas, válidas de varias partes, pero finalmente que entre un tercero llamado juez a decidir de acuerdo a las pruebas y a su estudio razonable cuál es, ¿cierto?, la decisión final. Yo no podría decir qué suerte haya tener esa nulidad frente a ese acuerdo 024. Pero sí nos llama la atención es que respecto a esa acción de nulidad, pues dentro del análisis que entramos a hacer para la respuesta a la acción popular, vemos que cuando en el 2014 el municipio, teniendo el fallo del Tribunal Administrativo de Casanare, inicia esa acción de nulidad contra el acuerdo y no lo hace contra la escritura, me pongo yo en los zapatos de los apoderados de ese momento. Diría yo, pero ¿por qué voy a atacar un acto escritural por vía del contencioso o iniciar otra nulidad, ¿cierto?, cuando está siendo objeto en la justicia ordinaria el análisis de ese acto escritural? Primera pregunta. Hubo una oportunidad para iniciar la demanda de reconvención, que los que son abogados entienden, ¿cierto?, para
contraatacar en su momento la demanda del comité. ¿Por qué no se hizo? ¿Sí? Y segundo, pues entrábamos a analizar es por qué los apoderados o el apoderado en su momento no atacó esa escritura. Y lo que entendemos nosotros, de acuerdo a nuestro análisis, obviamente como apoderados judiciales, hoy estoy hablando yo desde la órbita de lo judicial como apoderado, es que efectivamente pues chocan algunos aspectos, ¿cierto?, para actuar. Por eso es que debieron iniciar la nulidad contra el acuerdo, más no con la escritura, que es uno de los aspectos que es objeto de discusión frente a lo que tú me preguntabas de cosa juzgada. ¿Sí? Entonces, vienen varias posturas ahí, que no hay cosa juzgada, que sí la hay parcialmente, que no. Y eso es lo que vamos a entrar a discutir ahorita en la acción popular, para definirse frente a esa nulidad que sucede. Pero bueno, como lo decía, un tema muy complejo desde lo judicial, pero que lo tenemos absolutamente claro y era necesario hoy traerlo a colación aquí, porque es que no se ha trabajado con esto del terminal de manera independiente, sino que aquí hay unos órganos y unos titulares de control y vigilancia de estas sentencias, que son los mismos jueces administrativos. Para el caso de la acción popular, la de la recuperación de las 4 hectáreas, el doctor Roberto Vega, juez primero administrativo, quien finalmente decidió archivar el proceso porque se había cumplido con la sentencia, recuperar las 4 hectáreas y porque ya se ha iniciado la demanda de nulidad. El Tribunal Administrativo también como director del Comité de Verificación dentro de la Acción Popular 2014-0234. Y traigo a colación esto porque es que a veces se usurpan funciones en los medios de control. Para eso estas acciones populares tienen unos comités de verificación que lo presiden en unos casos el mismo juez de conocimiento, en otros le dice al municipio, a la gobernación, presídalo usted, pero yo le hago seguimiento. ¿Y por qué traigo a colación de estos comités de verificación? Porque aquí está el mismo actor popular que hoy nos está demandando con la nueva acción, el señor Oromairo Abella, que yo también respeto y ya nos hemos encontrado en muchos escenarios judiciales en defensa del municipio y que tampoco le ha salido favorablemente muchas de ellas. Pero el tema es que, ¿por qué se pretende usurpar las funciones al tribunal frente a la verificación de todas las actuaciones que hay con el terminal? Si él tiene un comité, debemos reunirnos, si no estoy mal, trimestralmente o cada 2 meses, decirle qué estamos haciendo. Y él adopta determinaciones de acuerdo a sus facultades judiciales. Él nos dice, sí, no, están mal, ábrase incidente de desacato porque están incumpliendo. Él es el que tiene la potestad judicial para sancionar o no frente a las actuaciones que hay aquí frente al tema de la construcción del terminal. Y dentro de esta acción popular se le presentó el cronograma avalado por todos los integrantes del comité de verificación para la construcción del terminal. Cronograma, que fue inclusive partícipe el mismo actor popular hoy que cuestiona el tema del terminal, el señor Oromairo. Él ha asistido a los comités y conoce de primera mano todas las actuaciones que han surtido. Incluso se tuvo que reprogramar o modificar el cronograma inicial para la construcción del terminal. Todos estos informes son presentados de manera trimestral al tribunal, con seguimiento de la Superintendencia de Transportes, aunque él ha dicho que frente al terminal homologado no tiene competencia, solo frente al actual, y hay unas claridades. Pero es el juez natural quien hace seguimiento al tema del terminal. Gracias, presidente. Doctor, mire, yo le he entendido perfectamente todo lo que usted ha venido mencionando y me parece pertinente, digamos, aclarar el por qué no hablamos de lo ocurrido 2011, 2013, 2014 y 2018, porque es que lo que el tribunal en esos diferentes años confirmó eran los derechos de posesión y de dominio y de ocupación que están más que claros, que fueron de las personas que hicieron las primeras compraventas, y confirmó el derecho de dominio del municipio.
Lo que yo entiendo que se está atacando, inclusive con la nueva demanda de nulidad que el mismo municipio interpuso, es decir, Yopal versus Yopal, en el año 2022, es atacando precisamente el acto o la escritura pública del año 2006, que es la 632. Y considero que en lo que enfocamos hoy la discusión es en los derechos de dominio del terreno y de por qué precisamente en esos derechos de dominio del terreno, en el año 2006, cuando se hace la compraventa o la enajenación, pues se tuvo que haber tenido en cuenta no solamente quién era, como evidentemente desde el 97 era el municipio, sino de qué forma se debió haber hecho esa compraventa, como por contratación directa, por licitación pública, y si a hoy se han afectado patrimonialmente los derechos de dominio del municipio con que lo haya usufructuado un privado. Hacia allá entiendo que hice mi intervención y por eso yo me salto del 2006 al 2022, porque es donde nuevamente está en litigio el tema de los derechos de dominio del municipio y que por eso entiendo que el municipio presenta luego el desistimiento y ya es el juez el que le niega el 13 de octubre del 2022 ese desistimiento por parte del municipio. Entonces, yo creo que ahí es donde está como el enredo de finalmente si esas actuaciones del tribunal del 2018, 2013 y 2014 Pero son cosas te juzgadas interrumpo. o por qué Resulta el municipio que se demanda el mismo. esos antecedentes del 2011 al 2018 son trascendentales para hacer entender los derechos que cada uno tiene, tanto el municipio como el comité y los particulares. Por eso el mismo Tribunal Administrativo de Casanare, dentro de su fallo sustitutivo del 2015, dice que aquellos particulares tendrán unos derechos los cuales tendrán que ser compensados o se tendrán que buscar la forma, ¿cierto?, del reconocimiento porque efectivamente lo tiene. Lo mismo, eso en la sede contenciosa, en la popular, lo mismo lo dijo el Tribunal Superior de Distrito Judicial en sede ordinaria. Le reconoce los derechos a los particulares. ¿Qué es lo que no está pasando aquí? No se le quiere reconocer los derechos, sino se está haciendo entender como si este predio fuese tanto la titularidad de dominio como la posesión, esto es, la tenencia, tener la cosa, como tú lo sabes, en el términos del Código Civil, que los tiene el municipio. No, el municipio no tiene la cosa, no tiene materialmente el inmueble, que es lo que sí tiene el particular, por ende no se le pueden desconocer los derechos. Por eso es trascendental ver que incluso en una ponderación debió el ente de control en su informe final determinar de esos supuestos 14.500 millones, ¿cierto?, ¿a quién se le atribuían? Porque están en medio de un acto negocial de un privado, es decir, la Sociedad de Economía Mixta. Segundo, el comité de ganaderos, ¿cómo así que le quitaron el derecho si es que ya todos lo han dicho que lo tienen? Y tercero, tú hacías una exposición allá muy clara respecto de la ley de 1959, ley Tocaima, 388 del 97 y demás, que es lo que entrará ahorita a planeación a justificar, pero así como en su momento una normativa especial que sí permitía enajenarse bienes baldíos urbanos, en el 2019 existe la evolución normativa desde el Plan de Desarrollo de Iván Duque, donde en el artículo 277 refiere puntualmente, voy a leerlo, si me lo permiten, que se podrá hacer cesión a título gratuito o enajenación de bienes fiscales, ocupados ilegalmente con mejoras que no cuenten con destinación económica habitacional. Y segundo, que no cuenten con destinación económica habitacional es clave a lo que están diciendo que es para hogares, no. Por eso es a título oneroso, no es enajenación gratuita, es onerosa. Y dice la norma, y procederá a la enajenación directa del bien fiscal por su valor catastral vigente a la fecha de la oferta. Valor catastral. Comprendo yo que el espíritu del legislador y desde el gobierno de Iván Duque con su plan de desarrollo es poder sanear efectivamente tantos años
a través de normativa lo que nunca se ha podido sanear, lo que no se podía sanear desde la ley Tocaima, ¿sí? Frente a esos predios baldíos urbanos, porque existía mucha ilegalidad. Y viene y ya desarrolla este 277, el decreto 149 del 2020, la 2044 de 2020 y los demás decretos que permiten sanear lo que no se podía sanear, que fue lo que en su momento el Tribunal Administrativo en su fallo reprochó en su decisión y dijo, al momento de hacerse ese negocio escritural, de acuerdo a la normatividad, debió ser por licitación, ¿cierto? A hoy ya la normativa permite que se pueden enajenarle a los particulares a título oneroso con poder de preferencia frente al ocupante, porque hablamos de ocupantes, y sobre el avalúo catastral. Justamente porque el municipio o las entidades, comprendo yo dentro de mi análisis, tienen un derecho de dominio. ¿Y qué es lo que más vale en el derecho colombiano? El que tiene la cosa, el que la tiene materialmente. Es decir, que no podemos desconocerle los derechos al Comité de Ganaderos. Y que estos argumentos, perdón, honorable, son los que estamos aquí planteando frente a la acción popular nueva que hay, tratando de lograr entender todo lo que sucedió. Pero para terminar, concejal Jessica, si vemos que la escritura pública 632, cuando fue decidida por la justicia ordinaria, se hizo de manera parcial, es decir, no hay cosa juzgada, encontramos una sorpresa. Ya han transcurrido más de 10 años desde el 2006 a 2016 y dice la norma que hay prescripción. Hoy estamos en el 2022. ¿Qué medio entonces utilizaríamos para atacar esa escritura? Cuando en ningún momento, a hoy, existe una sentencia que diga que es ilegal, que se saca del comercio esos predios, que se limita el dominio. Por eso, a hoy, frente a ese negocio, no existe ninguna orden judicial emanada de un juez de la República que impidiera celebrar los actos. De ahí que planeación ya entre a justificar más a fondo, porque son los expertos en el tema de la resolución 494, el ordenamiento jurídico que regula la materia, no sin antes poderle decir también que esta resolución, honorables, también se hizo con la asesoría de la misma Oficina de Registro de Instrumentos Públicos a través de unos profesionales que a través de convenio con el municipio de Yopal, valga la redundancia, asesoran para la suscripción de estos actos administrativos. Esto no fue así de la noche a la mañana, que nos inventamos las normas están, hay que leerlas, obviamente son muy complejas y quizás hasta se generen interpretaciones múltiples, pero estamos esperando que sean los jueces naturales quienes finalmente también decidan, porque a veces se confunde, se genera desinformación, no se actualiza a la comunidad respecto de marcos normativos vigentes que desplazaron ya lo que antes no estaba arreglado. Y hoy esos insumos son los que nos permite poder decirle a los jueces que están abocando conocimiento, estudien la postura del municipio. Permítanos aportarle las pruebas de lo que se ha hecho y sean ustedes quien dentro de su razonamiento lógico, cierto, objetivo y demás decidan, pero esperamos que sean finalmente ellos los que resuelvan y esperemos qué sucede frente a todos estos derechos que mencioné. Muchas gracias, espero que haya quedado totalmente claro eso.